no terminamos de ver la presentación. Permítanme un segundo. Una disculpa por esta pequeña interrupción. ¿Sí? Estaba yo esperando esta llamada. ¿En qué parte nos quedamos la clase anterior? Creo que nos habíamos quedado aquí. Chicos, creo que sí habíamos visto esta anterior, que era de cuántos muelles poder tener en el lugar. Y vamos a empezar a ver las fuerzas que actúan, debemos de conocer para el diseño de las diferentes tipos de instalaciones. Creo que sí nos quedamos aquí, ¿verdad? No, profesor, estábamos un poquito más atrás. ¿Más atrás? Sí, porque tengo una... Profesor, sí estábamos un poquito más atrás. ¿Vimos estos de los muelles? No, profesor, era un poquito más atrás. Ahí nos quedamos, creo. En las partes de las áreas terrestres. Sí, por ahí más o menos. Sí. Ajá. Bueno. Esto. Y bueno, empezamos con la parte de lo que son los muelles, o también se los conoce como puestos de atraque. La forma en cómo vamos a tener o vamos a usar los muelles. Habíamos comentado las clases anteriores las áreas de agua, ¿sí?, por donde navegan las embarcaciones, pero ahora vamos a ver lo que es la parte terrestre, donde se deposita la mercancía y o pasajeros o personas, ¿sí? Entonces, en general, tenemos 6 zonas o 6 áreas de tierra, que son las que están aquí nombradas, y aparecen aquí como T1, T2, T3, y hasta la... Tenemos, por principio, un área donde el barco va a descargar la mercancía, ¿sí?, o bien
va a cargar la mercancía. Aquí se deposita la mercancía y esta o sube al barco o baja del barco. Es la primera área de contacto entre el barco y el muelle. La que sigue es una área de transferencia, que podría ser esta de acá. Que esto es de aquí para llevar la mercancía que está aquí a un lado del muelle, llevarla a un lado del mismo. ¿Para qué? Pues para dejar libre esta área, o sea, esta de aquí, la pasamos para acá. Después tenemos un área que sería el área de almacenes y o patios de almacenamiento. Va a depender de que si requerimos bodegas, si requerimos cobertores, si requerimos tanques de almacenamiento, si requerimos patios, en fin, esta área. Tenemos otro espacio que son lo que corresponde a vialidades. A vialidades y circulaciones dentro del mismo puerto. Así como cuando tenemos nosotros el estacionamiento de la escuela, tenemos los cajones de estacionamiento, pues también requerimos tener un espacio para poder circular, que circulen los vehículos, ya sea para entrar o para salir. Lo mismo sucede en un puerto. Tenemos que tener vialidades para poder circular. No necesariamente así como también en los supermercados. ¿Sí? En los supermercados tenemos anaqueles, también tenemos espacios para poder circular con nuestros carritos en las tiendas de autoservicio. Lo mismo sucede aquí. Tenemos también unas áreas que son las que ocupamos para hacer algún tipo de reparación o mantenimiento. ¿Sí? De mantenimiento o reparación del equipo propio del puerto, como pueden ser las grúas, las montacargas, los compresores, bombas, X equipos que requieran de este servicio de mantenimiento y o conservación. Y finalmente tenemos un espacio que puede ser dedicado a la parte de un espacio para pasajeros, si es que el puerto tiene un uso donde haya pasajeros, turismo principalmente, contar con. Aquí están indicadas las áreas que se requieren. No quiere decir que este sea el orden, ¿sí? De esta manera, sino que son las áreas que se requieren tener en un puerto, ¿sí? Cómo van a estar interactuando. También, a manera de aquí de ejemplo, nada más ilustrativo, es los tamaños de espacios que requieren. Vemos que mayormente tenemos espacios para bodegas y o patios, ¿sí? Los otros son un poco menor los espacios. Entonces aquí, para hacer una optimización de espacios, imagínense que tengamos grandes espacios de almacenamiento, como sería el caso de una tienda de autoservicio, que tuviéramos muchos anaqueles, pero que los pasillos fueran muy angostos, ¿sí? La operación de compra pues sería muy lento. ¿Por qué? Porque tendría que pasar un carrito por un lado y no podría haber de dos, ¿sí? Circulando dos a la vez. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos un cuello de botella, ¿sí? O hacemos, ampliamos el almacén de la tienda para ampliar las áreas de circulación, ¿sí? O la otra, quitamos anaqueles para que pueda haber una adecuada circulación y bueno, ya podríamos perder competitividad al quitar productos. Al igual en un puerto, hay que tener la optimización de los espacios. Los tipos de muelle o puestos de atraque, como se conoce también, tenemos para una carga general. Esto es, puede ser carga de todo tipo y o carga a través de, de rollos, máquinas, ¿sí? O tarimas, ¿sí? Podemos tener, ahora sí que la mercancía o la carga general.
La otra es para tener o recibir contenedores que van de diferentes generaciones. Aquí, pues va a depender del tipo de barco, ¿sí? En este muelle se reciben barcos que traigan pocos contenedores, como la primera generación, que son de 750 euros, o de los de la quinta generación, que traen ya 5,000 teus. Para los que están incorporándose, el teu es una caja metálica que nosotros vemos comúnmente en las calles, montadas sobre trailers, ¿sí? Son los contenedores, ¿sí? Entonces se les llama teus, ¿sí? Y unos que son de 750 y hay otros que son de 5,000. Permítanme un segundo, tantito. ¿Sí? Bueno. Hay otro que son los polivalentes, que es una combinación de la carga general y carga unitaria. Ahí vamos combinando estas dos tipos de mercancía. El muelle de rodadura, ¿sí? Es un muelle donde la mercancía no es mercancía propiamente, ¿sí? Son vehículos que entran rodando al barco o salen rodando del barco hacia los patios. Estos vehículos pueden ser vehículos que se ponen para exportación, pueden ser camiones, pueden ser tractocamiones, pueden ser cualquier tipo de vehículo rodante, ¿sí? Algún tipo de maquinaria, de montacargas, de tractores, en fin, de trailers, de tractocamiones, cualquier equipo que por sí mismo pueda subir o bajar del barco rodando. Para esto pues, se ponen instalaciones y el barco se diseña para este tipo de, llamémosle, de mercancía a mover. Tenemos el otro que es para el manejo de granos, que esto pueden ser, no de granos, productos que se manejan a granel, como es el caso de los minerales o el caso de los granos. Aquí, bueno, pues se requiere de cierto tipo de instalaciones para poderlos almacenar. Si es minerales, pues estos pueden quedar al aire libre. Si son granos, estos tienen que quedarse en los que conocemos como silos. Ahí vamos a almacenar los granos, no los podemos dejar al aire libre porque se contaminarían, aparte de que si llueve, pues se mojan, pues ya no es, se echaría a perder estos granos. Entonces, dependiendo del producto, pues es la instalación que ponemos. Los líquidos, pues es para el manejo de líquidos como el petróleo, como los combustibles, gasolina, diésel, como óleo, para el manejo de miel, ¿sí? Miel en estado líquido, o aceites comestibles de coco, de oliva, de los hay. Entonces, cualquier tipo de líquido, pues requerimos tanques de almacenamiento, equipos de bombeo y tuberías para trasladar estos o mover estos líquidos. Y finalmente los industriales, que pues ahí se tiene para carga diversa. Ahí se puede cargar de mercancía de cualquier tipo, a lo mejor maquinaria, a lo mejor algún producto específico, como el caso que ahorita que nos está recibiendo, que pudiera ser el caso de las vacunas, ¿sí? Es un producto muy, muy especial, ¿sí? Y de manejo cuidadoso. Entonces, los puestos de atraque pues van a obedecer al tipo de mercancía o producto que estemos manejando. Aquí vienen algunos ejemplos de estos muelles de atraque, ¿sí? Donde tenemos el primero, que es de la carga fraccionaria o unitaria. Tenemos aquí el barco, ¿sí? Y las 6 áreas de tierra que se requieren, algunas en más, algunas en menos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues un espacio. Aquí se deja la mercancía, ¿sí? Después se pasa a un área de distribución, que es estas de aquí. Aquí vemos
hay muchos camiones circulando, ¿sí? Las bodegas y finalmente un área administrativa. En este otro pues ya tenemos barcos de primera generación que manejan los contenedores. Aquí pues el barco tiene cierto tamaño, ¿sí? Cierto número de cajas de contenedores. Tenemos los patios para almacenar los mismos, ¿sí? Entonces tenemos todo este de aquí, estas grúas de pórtico que nos ayudan a descargar o a cargar los contenedores. Un área de concentración y áreas administrativas. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos las 6 áreas, ¿sí?, que habíamos comentado. Cuando tenemos contenedores de más capacidad que lo que tenemos, que aquí son 3,000, aquí son 4,000 o 5,000 contenedores. Aquí pues ya podemos ver que los espacios podemos tener un tipo de maquinaria para el almacenamiento y manejo de los contenedores. En el caso de los de quinta generación, pues en la parte de tierra tenemos estas grúas de pórtico que van a desplazarse a lo largo de todo este pasillo. Aquí las vemos, ¿sí? Se mueven hacia uno o hacia el otro. No requerimos de montacargas pequeños, sino que estas grúas pues, hagan cuenta que es casi como una portería, se va moviendo a lo largo de todo este patio, ¿sí? Entonces aquí se optimizan espacios, la cantidad de contenedores que hay, pues cuando son contenedores pequeños, tener una grúa de este tamaño pues no es económicamente redituable. De atraque polivalente, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos el barco, la mercancía sale rodando por este lado. Y lo que tenemos son tractocamiones. Toda esta mercancía aquí se va almacenando y posteriormente sale del puerto. Entonces vemos el patio de almacenamiento, un área que pudiera estar resguardada, cubierta, ¿sí? Y de áreas administrativas. El otro, el sistema RoRo, es run up y run down. ¿Qué quiere decir? Que entra rodando y sale rodando. Pues aquí todos los vehículos salen y van rodando y se van acomodando en toda esta zona. O bien, de aquí de la zona, entran rodando al barco. ¿Qué es lo que se necesita? Pues únicamente contar con una plataforma, con una rampa, aquí, para que puedan subir y bajar los barcos. No se requiere, digo, en algunos pudiera haber alguna rampa de costado, ¿sí? Lo común es que sea por la parte frontal o por la parte posterior. Abren los barcos para darle el permiso a los vehículos de subir o bajar. Esto lo vemos muy frecuentemente en los transbordadores que van de La Paz a Mazatlán, de Puerto Vallarta a Cabo San Lucas, a Los Cabos. Y podemos ver ese tipo de barcos. Pero también los barcos los vemos en Veracruz, cuando toda la producción de vehículos de la Volkswagen de Puebla, pues van hacia el extranjero, pues ahí vemos patios muy grandes y los vehículos pues suben rodando el barco y lo mismo, cuando llegan a su destino, pues salen no se necesitan grúas, no se necesitan malacates, no se necesita demás. Únicamente contar con una rampa, ¿sí? Y con un ejército de operadores que manejen los vehículos, ¿sí? Que los muevan, ¿sí? Cuando son granos, pues, producto a granel, podemos tener lo que sea de minerales. Únicamente lo que necesitamos son espacios, ¿sí?, para ir acumulando el material. Aquí, bueno, pues un inconveniente que hay en el medio ambiente es que ponemos el mineral en el patio, vienen las ráfagas de viento, este material se puede transportar por aire, ¿sí?,
y irse depositando en zonas que no queremos. O bien, que si el viento viene en este sentido, pues todas las partículas pequeñas vayan y se depositen en el mar. Entonces, eso pudiera ocasionar cierto daño al medio ambiente. Entonces, habría que, hay algunos lineamientos de cómo manejar este tipo de productos y en dónde se deben de manejar y qué cuidados o qué remediaciones se tienen que hacer. Por el otro lado, cuando tenemos granos, por decir algo en este caso, pues esto de aquí viene y en esta parte tenemos una plataforma, ¿sí? Que tenemos aquí un silo. Tomamos el material, lo traemos por una banda transportadora y lo colocamos aquí. Lo único que requerimos. Y también por aquí tienen vías de ferrocarril. Pues esto hace más expedita la salida del producto. Entonces, tenemos que tener aquí un área de almacenamiento temporal. Lo ideal es que en el puerto no se ocupe como bodega de almacenamiento. No tener ahí productos o mercancías o personas que estén mucho tiempo. Lo ideal es que conforme llega la mercancía se suba al barco de inmediato y salga el barco. O la otra es que la mercancía del barco y una vez bajando del barco, de inmediato salga del puerto. Entre menos tiempo tenga la mercancía en el puerto, pues es más óptimo. Pero imagínense que vamos a tener ahí almacenada una cantidad de mercancía mucho tiempo, pues nos va a limitar la operación del puerto, ¿sí? Su productividad baja significativamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues optimizar estos. En el caso de los líquidos, pues todo esto lo manejamos con tanques de almacenamiento a través de una tubería. Aquí vemos los tanques de almacenamiento, ¿sí? Y las áreas administrativas. Tenemos de un parque industrial, tenemos la zona de carga especializada y aquí la zona industrial o la zona donde se transforman las mercancías. Cuando se recibe materia prima, se transforma y ya salen productos con un valor agregado, ya sea para exportar o que llega la mercancía, se lleva a la zona industrial y de aquí se introduce al país o se trae la mercancía, la materia prima, se transforma y posteriormente se regresa para la exportación. Estas son de las cosas que podemos nosotros manejar en un puerto de atraque industrial, ¿sí? Podemos tener contenedores, podemos tener líquidos, podemos tener, aquí veíamos granos, ¿sí? O producto a granel. Entonces, podemos tener diferentes en un solo lugar, diferentes muelles que manejen diferentes mercancías y sobre todo esta es la zona industrial. Veíamos nosotros en la clase anterior que los puertos industriales pues, es lo ideal, ¿sí? Que tengan espacios en tierra para ir creciendo paulatinamente, ¿sí? Si en esta zona se empieza aquí a dejar una población, habitantes, empiezan a poblar, ¿sí? Que finalmente toda esta zona se hace con la población, pues ya no tiene para dónde crecer. Entonces, esa es una posibilidad de tener áreas para crecimientos futuros. Bien, ¿cómo podemos optimizar el número de muelles? Aquí hay varias situaciones que podemos hacer. Una es mejorar la operación del puerto. Ya no requiero más muelles, ¿sí? Lo hago más eficiente, contrato grúas de mayor capacidad, pongo en vez de tractocamiones, pongo una vía de ferrocarril, una espuela de ferrocarril para mover la mercancía más rápido, hago toda una logística para el manejo adecuado y óptimo de esto, ¿sí? Ahora ya hay un montón de softwares
¿sí? De equipos automatizados que nos ayudan a manejar la mercancía de una forma muy eficiente. Eso es lo que podemos hacer. La otra es que, bueno, pues ya optimizamos todo y no hay manera y seguimos recibiendo más mercancía. Entonces, se hace la necesidad de construir un nuevo muelle. Podemos hacer o construir uno nuevo o mejoro la operación optimizo la operación del puerto. Trabajo nada más de día, pues a lo mejor también puedo trabajar de noche. Con eso ya soluciono el problema de saturación. Y si a pesar de que trabajo de día y de noche sigo teniendo saturación de mercancía, entonces sí, pudiera pensar en una ampliación del puerto. Hay muchas posibilidades de poder optimizar el número de atraques. Cada atraque pues representa una inversión muy grande. Obviamente, no nada más es el puro muelle, sino todo lo que conlleva en la parte de tierra, ¿sí? Si yo pongo un muelle muy grandote, pero no tengo grúas en el puerto, pues no puedo mover la mercancía, ¿sí? O si recibo grandes cantidades de líquidos, ¿sí? Mi equipo de bombeo para bombear el producto hacia los clientes es un equipo de poca capacidad, pues ahí me voy a estar lo que yo pudiera bombear con un equipo grande, a lo mejor en un día, me voy a echar 3 días bombeándolo con una bomba más pequeña. Entonces, son de las cosas que se pueden optimizar, ¿sí? O sea, no es nada más el puro muelle, sino cómo va toda la cadena de transporte en tierra. Y bueno, pues aquí tenemos algunas metodologías, que uno es el método básico y otro es el de simulación. Del método básico, bueno, pues aquí nos dan una serie de elementos que podemos considerar para su operación y optimización. La otra es el método de la teoría de colas, que seguramente lo vieron en sus clases de sistemas, ¿sí? Esta parte de la teoría de colas. Pues que llegue un producto, ¿sí? Llegue a donde están los atraques y la forma en cómo van a salir. Lo ideal que es lo que llega, ¿sí? Del barco, lo que llega al muelle y lo que sale del muelle, pues sea de forma continua. Pero ¿qué sucede si el barco descarga muy rápido? No tiene puestos de atraque o no hay suficientes puestos de atraque, el barco tiene que estar esperando afuera para poder ingresar al puerto. O no tenemos cómo sacar la mercancía del, del puerto. Entonces, lo ideal es que, como va entrando la mercancía al puerto, vaya saliendo, ¿sí? Que permanezca el menor tiempo posible. Y esto, bueno, pues, una de las herramientas es la teoría de colas. ¿Cómo se va haciendo? A lo mejor, si ponemos muchos muelles, resulta que pues están subutilizados. Así como cuando nosotros vamos a las tiendas de autoservicios, si vamos en la mañana, pues hay pocos clientes, entonces ponen pocos cajeros. Conforme va avanzando el día, va aumentando el número de compradores al supermercado, entonces se requiere poner mayor número de cajas. Empieza a bajar el número de gente que está en el supermercado, pues los cajeros también empiezan a retirarlos. Entonces, ahí se va optimizando una parte de lo que vemos de colas. Imagínense ustedes que en la mañana se abre el supermercado con las 20 cajas, pues va a haber muchos trabajadores cajeros que pues van a estar cerrando la panza porque no hay clientes suficientes en la mañana. Entonces, tiene que haber un equilibrio en todos estos servicios, ¿sí? ¿Cuántos llegan, cuántos salen, cuántos tengo que dejar? Si a pesar de optimizarlo ya llegué a mi punto límite, bueno, en ampliaciones. Y bueno, pues algunos métodos, algunas fórmulas de cómo se puede optimizar el número de muelles. No me entretengo. Bien. Ahora entramos a otra parte. Hablamos del tema. Ya vimos los tipos de muelles.
Ahora vemos ustedes ahorita que han estado estudiando a lo largo de todos estos semestres, en todas las materias, llamémosle técnicas, las no humanísticas, ¿sí? Esas quedan un poco fuera, ¿sí? Y en todas ustedes han visto fuerzas, han trabajado con fuerzas. Están en mecánica de suelos, ¿ven? Fuerzas de empuje de tierras, fuerzas de penetración, quitado de pilotes, ángulos de, de reposo del material, en fin. Si van ustedes en concreto, la fuerza de resistencia del concreto, las fuerzas axiales, las fuerzas de compresión, las fuerzas de tracción para la varilla, en fin. Si nos vamos a un cálculo de un edificio, pues vemos las fuerzas sísmicas, las cargas vivas, las cargas muertas, en fin. La revisión por sismo, la revisión por del viento, ¿sí? Todo esto. Nos vamos a drenaje, ¿sí? Vemos que el agua va a fluir de cierta magnitud y lo que manejamos en los fluidos son fuerzas. Llevamos un sistema de agua potable, lo que manejamos son fuerzas, la fuerza de presión, la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de posición en la ecuación de Bernoulli. Esa no la tenemos que saber al dedillo, ¿sí? Y así en todas las asignaturas, construcción, también no se diga, ¿sí? ¿Qué tipo de maquinaria van a estar usando para las tierras? ¿Qué tipo de retroexcavadora se va a usar? ¿De qué capacidad? ¿Cuál es la fuerza que hay que imprimirle? ¿Sí? Dependiendo de la dureza del material, en fin, todo el tiempo son fuerzas. Y obviamente en un puerto hay muchas fuerzas. Por eso les comentaba yo que en un puerto, pues van aterrizando prácticamente todas las áreas de la ingeniería civil, pues ahí las tenemos presentes. Podemos trabajar en cualquiera de ellas dentro de un puerto, de suelos, de resistencia de materiales, de drenaje también estos, lo que vimos cerca de los muelles, pues se requiere tener un drenaje cuando llueve, ¿para dónde va a sacar el agua? No la podemos vertir directamente al mar, tenemos que darle un tratamiento previo entre la ingeniería sanitaria, ¿sí? También hay que suministrar de agua a las diferentes instalaciones, ahí entra la parte de la hidráulica, de suministro de agua, ¿sí? O también hacer un sistema de redes contra incendio, ahí entra la hidráulica, ahí entra todas las áreas de la ingeniería civil. Bien, entonces empecemos por las diferentes fuerzas. Tenemos aquí una representación esquemática de fuerzas que actúan en, ¿sí? Una, la fuerza del viento, las cargas vivas, cargas muertas, fuerzas sísmicas, el impacto del barco sobre el muelle, las corrientes, el impacto del barco, ¿sí? Y corrientes. Entonces empezamos con la carga muerta, que se refiere a todas las peso de todas las estructuras que están dentro del muelle. Llámense estructuras de edificios, estructuras de muelles, grúas para contenedores, montacargas, en fin. Las cargas vivas, pues tenemos las uniformemente distribuidas, que bueno, pues aquí nos dan un orden de magnitud de cuál es la carga por metro cuadrado. También tenemos las cargas móviles, ¿sí? Que se refieren a los vehículos que están moviendo a lo largo del muelle. Aquí faltaría incluir las cargas ocasionadas por un tren con sus con sus muchos vagones que pudiera transportar. Entonces, también es otra carga móvil que podríamos considerar. Otra de las fuerzas es cuando el barco llega y atraca, ¿sí? Llega al muelle. Aquí imagínense que tenemos aquí este barco, ¿no?
que esto sea un barco. Esta cajita. Y de este lado tenemos el muelle. Viene el barco y pega. Este impacto que se provoca, esta parte del muelle, lo tiene que soportar. ¿De qué tamaño es esa magnitud de fuerza? La tenemos que evaluar. La otra, cuando viene el barco navegando, viene aproximándose, en medio de estos dos espacios, un volumen de agua, la cual tiene que desalojar para que el barco vaya entrando. Esta agua que se va desalojando por la parte frontal y por la parte exterior, por la parte de abajo del barco, es lo que le llamamos la masa hidrodinámica. ¿Cuánta masa hay que desplazar para que el barco pueda atracar? Tenemos la masa propia del barco y la masa de agua que se va a desalojar. La otra es la velocidad de acercamiento. Si nosotros tenemos, aquí lo voy a invertir, ¿sí? Tengo de este lado el muelle, ¿sí? Y de este lado es el barco. Si este barco viene y se aproxima muy lentamente, ¿qué impacto le va a ocasionar al muelle? Pues va a ser un impacto muy suave. Pero ¿qué sucede si el barco viene a toda velocidad y choca contra el muelle? Pues una de dos, o se daña el barco o se daña el muelle. Entonces, hay unas velocidades máximas para que el barco pueda aproximarse y no causar daño ni al puerto, ni al muelle, ni al barco. Es lo que vemos aquí nosotros en este esquema, ¿sí? ¿Cuáles son las velocidades? Dependiendo del tamaño del barco, entre más grande sea el barco, más pequeñas deben ser las velocidades. ¿Por qué? Porque si se van con velocidades grandes, pues hagan de cuenta que nosotros estamos en un equipo o nos ubicamos en un equipo de los de fútbol americano, ¿sí? Tienen ahí un peso los jugadores bastante elevado. Alguien que esté delgado, ¿sí? Pues fácilmente un jugador lo golpea, pues lo tira, lo fractura, lo daña, ¿sí? En cambio, si ponemos dos jugadores de igual tamaño, pues no va a ser tan daño uno y el otro. Entonces, tienen que llegar con cierta velocidad para que no se dañe ni el barco ni el muelle. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos proponen son cuáles son las velocidades de traje, ¿sí? Con qué velocidad el barco va a llegar y también cuando el viento está con ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque el viento empuja el barco. Entonces, si hay un viento muy fuerte, empujar al barco hacia el muelle con una mayor fuerza, con una mayor velocidad. Entonces, aquí se conjugan dos cosas. La velocidad propia del barco, que puede ser controlada con sus propios medios, con el caso de su hélice, o con el caso de la ayuda de remolcadores. Y pues ahí tenemos otro elemento que pudiera ser adicional, que es el viento. La energía con la que el barco impacta al muelle. Nosotros tenemos aquí el muelle. Difícilmente el barco llega, se aproxima y llega de forma paralela a la pared del muelle. Eso es una situación muy, muy, muy complicada que se pudiera dar, llegar exactamente paralela. Lo que sucede es que el barco lo que hace es que llega e incide primero con una parte, ¿sí? Y aquí exagero el movimiento, inclinación, pega con esta ahí, luego pega con esta otra, hasta que queda totalmente atrapado. Por eso aquí tenemos este esquema, ¿sí? El barco, les comento, difícilmente llega y atraca de forma paralela. ¿Por qué? Por la misma condición de la navegación, ¿sí? No es tan fácil de llegar paralela. Se busca que el ángulo este de aquí que sea el menor posible, pero siempre va a haber un ángulo. Generalmente los barcos en esta parte
en un refuerzo en esta parte para que absorba el impacto del barco cuando va atracando. Otra parte que viene reforzada es en esta otra de aquí, que también puede llegar y pegar en esta zona, y son las dos partes donde va el barco reforzado para absorber el impacto del barco cuando va atracando. Para eso, bueno, tenemos aquí energía de atraque, una expresión matemática, ¿sí? Y su energía cinética. No entramos en detalles porque pues, es todo un rollo. ¿Cuál es la energía que trae el barco? Bueno, pues aquí tenemos cómo va a ir atracando. Se atraca a la mitad, a las 2/5, a la tercera parte del barco. La energía, un coeficiente, pues, vamos aquí, un coeficiente, y ese lo aplicamos en esta expresión. ¿Sí? Para evaluar cuánta energía de movimiento va trayendo el barco cuando va atracando. La otra es la fuerza del viento, que ya lo veíamos, ¿sí? Yo tengo aquí un barco y este barco empuja el viento, tanta fuerza va a impactar sobre el muelle. La otra es, si yo tengo una estructura, una bodega, llámese, ¿sí? Y viene el viento pegando, bueno, cuando hago la revisión por viento, aquí es una revisión por viento, lo mismo que la revisión por sismo, no calculamos la fuerza sísmica ni la fuerza del viento, sino hacemos una revisión. Ya tenemos la estructura, hacemos la revisión si es capaz de soportar las fuerzas del viento o del sismo. Para esto, bueno, pues hay 1, 2, 3, hay muchas fórmulas que nos pueden ayudar a evaluar cuál es esta fuerza del viento, ya sea sobre una embarcación o sobre algunas estructuras, llámese muelle, llámese bodegas, cobertizos, edificios, grúas, en fin. La otra es la fuerza del oleaje. Las olas traen energía y esta energía pues es capaz de convertirse en una fuerza. Esta fuerza pues hay que considerarla porque es también nos va a afectar sobre el impacto en las embarcaciones en los muelles. Y así como una forma de receta, ¿sí? Puede decir que la fuerza del oleaje es aproximadamente, es aquí una receta nada más, no es revisar cada uno de los casos de forma específica, aproximadamente la tercera parte de la fuerza del viento. Entonces, el viento es el principal generador del oleaje. El oleaje provoca cierto impacto, ¿sí? Ciertas fuerzas. Esta fuerza va a ser aproximadamente la parte de la del viento. La fuerza de corrientes de agua, ¿sí? Tenemos que el barco, al estar sumergido, puede haber corrientes por marea, corrientes si está en un puerto fluvial, pues sobre un río, pues la corriente del río le va a provocar cierta fuerza. ¿Cómo se evalúa esa fuerza? Debido a la corriente del agua, tenemos aquí también expresiones en donde aquí algo de lo que nos dice pues es la superficie que está mojada. Entre más superficie tenga, más fuerza va. El barco está muy hundido, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Tenemos la corriente, pues lo va a tratar de arrastrar. Si la parte hundida es mínima, pues esa fuerza también va a ser mínima. Entonces, aquí juega importante, si ustedes ven, en todas está incluida la fuerza, o bien el área que se encuentra sumergida. ¿Por qué? Pues porque ahí hay fricción y jala la corriente, le produce una fuerza. Esta fuerza de corriente en algunos puertos es muy significativa, sobre todo los puertos que están en los muelles que están sobre un río.
La fuerza del sismo es igual. Y ustedes ya han evaluado sus estructuras de acero, ¿sí? ¿Cómo se hace la revisión por sismo? Esto, pues, no es de que yo tengo un sismo y me va a producir una fuerza. Sabemos, pero también el comportamiento que tiene la estructura para absorber ese, hace la revisión por sismo. El otro, pues, es de mecánica de suelos, que es el empuje de tierras. Nosotros tenemos una pared del muelle, ¿sí? Tenemos aquí la superficie del muelle, tenemos el agua, esta, este muelle, ¿sí? Pues va a tener empujes de tierras, o sea, tenemos una carga viva, que también va a provocar empujes sobre las paredes. Todas estas, pues hay que entrar a cómo se va a comportar este empuje de tierras. En el caso de un rompeolas, pues también tenemos empujes de tierras. Todo este material de aquí, rompeolas, va a provocar ciertas fuerzas, tanto verticales como posibles zonas de falla. Entonces, tenemos que meternos con fuerzas, con lo que es mecánica de suelos. Entonces, aquí pues, vemos fuerzas que están actuando dentro del cuerpo, o que pueden actuar, ¿sí? Y que debemos de considerarlas. Como ven, pues todo esto, ¿qué cosas son? Pues es ingeniería civil con la aplicación de las fuerzas. Y las desarrollamos de muchas maneras. Si nosotros, aparte de conocer cómo se manejan todas estas fórmulas, ya las aplicamos concretamente en un puerto, vamos de ventaja. Ya conocemos que el ingeniero especialista en puertos, pues es muy diferente a un ingeniero de caminos. ¿Sí? Y pues un ingeniero de caminos abarca ciertas áreas, no tantas como las de un ingeniero portuario. Tiene que ver, su campo de acción es mucho más amplio. Por eso es que aquí en México, pues nos hacen falta muchos especialistas en esta materia. Los tipos de muelle podemos clasificar o tener de diferentes formas. Uno es el muelle marginal. Lo que tiene este muelle marginal, que la mercancía sube o baja del costado del barco. Le llamamos muelle marginal y tiene una superficie bastante larga, bastante grande en la costa. El muelle en espigón necesita de espacio, prácticamente es este ancho, nada más. No requiere tanto espacio como el muelle marginal. Aquí el barco sube o baja la mercancía a través de tuberías o de bandas transportadoras. No requiere un espacio tan grande como el caso de aquí. Requiere todo este espacio para el almacenaje de la mercancía, aunque sea de manera temporal. El otro, que es el atraque con una boya. Esto sucede cuando el barco está fuera del puerto. Se coloca una boya, ¿sí? Esta boya en un ancla, y este barco se puede mover hacia un lado o hacia el otro lado, ¿sí? Dependiendo de la dirección de los vientos y del oleaje. Se coloca en la posición menos desfavorable en tanto que entra al muelle. Entonces, este de aquí pues, tiene un cierto radio y pues tiene que haber un espacio libre para esta embarcación, que si hay otro barco, pues tiene que haber cierta distancia entre uno y el otro, para no tener algún. Tenemos los muelles en diente o peine, ¿sí? Aquí podríamos tener uno, aquí tener otro, ¿sí? Y así, aquí está el agua, tenemos aquí un muelle, otro muelle, otro muelle, otro muelle, ¿sí? Así, a modo de que tener una forma de.
es el nombre. ¿Sí? Entonces, lo podemos tener un barco a un lado y otro barco a otro lado. Podemos tener el caso de este, que tiene muchos pequeños barquitos. ¿Sí? Este, que es de un peine tipo B. ¿Por qué? Porque tiene este y este, a su vez, en estos. Entonces, a eso les llamamos peine tipo B. Estos tipos de muelles son fundamentalmente para yates. Los yates pues, son barcos relativamente pequeños, ¿sí? No requieren, pueden estar inclusive uno pegado al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que se requiere? Pues una zona muy tranquila y tener una pasarela donde pues, la gente pueda bajar del yate y poder circular. Generalmente en estos muelles se ponen muelles flotantes. Esto es, cuando sube el nivel del mar, sube el muelle, la superficie del muelle. Empieza a bajar el nivel del mar, baja a este nivel. ¿Para qué? Para que las personas puedan bajar y subir lo más horizontal posible, no tener pendientes significativas. Aquí vamos atendiendo a que usan esto, o quienes usan esto, son personas, y personas de todas las edades, de las infantiles hasta las personas adultas mayores. ¿Sí? Tenemos de todo tipo. La otra que tenemos son los muelles de transbordo por rodadura, que también se les conoce como rolón o rorro, ¿sí? De roll on y de roll off, que esto es, la mercancía entra y sale de las embarcaciones, ya sea de esta forma un barco de otro, o un espacio aquí y un barco de un lado y el otro barco. La otra que tiene cierta escalonamiento, así como vemos los trailers cuando van a descargar en las tiendas, tienen este tipo de estructura. ¿Sí? O tipo de un muelle, ¿sí? Tipo espigón, más o menos. Aquí se amarra el barco, aquí se amarra ahí, de ahí o a subir la mercancía. El otro que son los muelles en L, muelles en T. Este de aquí pues tiene la forma de T, este tiene la forma de una L, ¿sí? Este tiene la forma de una U. ¿Estos por qué se usan? Pues porque en esta zona puede haber un material muy duro, ¿sí? Un material muy, muy, muy resistente, ¿sí? Con una dureza muy grande, el querer desalojar todo ese material, dejarlo exactamente hasta la orilla, ¿sí? Para que el barco esté aquí pegadito, pues quitar todo este material es muy costoso. Entonces, lo que se hace es, lo que decimos nosotros, sacamos el muelle, lo llevamos a una mayor profundidad y ya nos evitamos tener que quitar todo ese material que está en el fondo. Generalmente es un material duro, ¿sí? Y bueno, esos son los tipos de muelles. Por la estructura tenemos que aquí vamos colocando primero este bloque, luego este otro bloque, de una forma cuatrapeada, como si fuéramos construyendo una pared, ¿sí? Una pared de tabiques. ¿Sí? Entonces, ponemos, obviamente son de cierto tamaño, tienen cierta forma para estar machimbrados, ¿sí? No tenga desplazamientos. Entonces, esto es a base de bloques. La otra es tener aquí unas tablestacas, se van hincando una tras otra, van machimbradas también, les da cierta estabilidad. Algunas de estas tablestacas pues requieren tener un anclaje para evitar que esta estructura se pueda flexionar. Entonces, que se mantenga siempre rígida o vertical.
que no haya desplazamiento. La última es a base de pilotes y de pilas. ¿Cuál es la diferencia entre pilas y pilotes? El pilote lo hincamos, ¿sí?, a base de percusión, y las pilas las construimos y es una estructura de gran volumen, de gran tamaño y que trabaja por efecto de gravedad. Estas de aquí no no se hincan porque son estructuras muy grandes. Entonces, se pone una pila aquí, podrás construir una pila, todo este espacio, ¿sí?, construir pilotes, ¿sí?, y bueno, pues, va a depender de la estructura que nosotros tengamos, el tipo de terreno, de las cargas que vayan a estar aquí arriba, del impacto que ocasione el barco, de cómo queremos que opere la embarcación, en fin, tiene diferentes connotaciones. Otro de los elementos que nos van a ayudar a un barco, ¿sí?, es que una vez que ya está el barco en el muelle, ¿sí?, pues hay que amarrarlo. ¿Para qué? Pues para que el viento no lo despegue del área de atraque, ¿sí? Si lo dejamos, si llega el barco, si aquí tenemos el muelle y llega el barco y este barco ahí lo dejamos solito, ¿qué va a suceder? Que viene el viento y se lo lleva, ¿sí? Lo puede empujar y el barco puede andar ahí navegando a la deriva. Y eso pues, no es nada sano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues amarrar este barco de alguna forma, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no se despegue del muelle, ¿sí? Aparte, para que pueda haber una manipulación de mercancía, un manejo adecuado, tanto para cargarlo como para descargarlo, ¿sí? Y bueno, estos elementos de amarre tenemos todos estos tipos, ¿sí?, donde obedecen a diferentes formas de poder operar estas formas de amarrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos estas, que este es el más común, que ustedes seguramente habrán visto, que son las vitas. Aquí viene el cabo este. Lo que hace el barco es que trae su cabo, su cordón, lo lanza al agua, una persona en tierra lo pesca, ¿sí?, lo agarra y lo fija aquí, ¿sí?, lo amarra a esta parte. El barco, una vez que ya está ahí fijo el cabo, empieza a tensarlo, ¿sí?, ahí con su maquinaria, ¿sí?, lo va enrollando y lo va tensando hasta que llega a cierto nivel de tensión y ya lo deja de esa manera, ¿sí? Este es el caso más común que ustedes pueden ver en muchos puertos. Tenemos otros que ya son más sofisticados, más elaborados, donde aquí viene el cabo, ¿sí? Este de aquí para lo que sirve es para evitar que se pueda zafar, ¿sí? Entonces ahí va a permanecer seguro, puede subir y bajar, pero no se va a zafar. Lo mismo sucedió con este de aquí arriba, evita que el cabo se pueda zafar, se pueda liberar de esta estructura. Tenemos este otro que también es muy similar a la vita, ¿sí?, pero pues este nada más tiene la saliente por un solo lado. Y aquí vemos cómo el barco amarró de este lado, amarró de este y amarró de este otro lado. Entonces ahí tiene tres cabos, ¿sí? Y bueno, la intención es de que este de aquí pues no se zafe. ¿Cómo operan estos? Estos cabos o estas amarras se colocan, el barco las va liberando, las suelta, hay una persona en el muelle, la toma y la coloca en esta estructura, ¿sí? Una vez que está colocada, empieza a tensarla y ya queda bien fija el barco en el muelle. Una vez que el barco ya cargó, ¿qué es lo que hace el operador del barco? Empieza a colocar el cabo
este cabo ya queda suelto, queda flojo, ya lo puede jalar y sacar, ¿sí? Y el maquinista empieza a enrollar el cabo ya listo para poder sacar. Es la forma en que la mayoría trabaja. Tenemos algunos tipos de elementos que se necesitan. Este de aquí, pues es para pescar los cabos, ¿sí? Es para poderlo, como el barco lo suelta en el agua, bueno, pues una persona no va a echarse un clavado para sacarlo, ¿no? Entonces usa este tipo de bastón para poder sacar el cabo del agua y poderlo llevar al elemento de amarre, ¿bien? O de sujeción. Bien, estos de aquí que vimos, ¿sí? Lo que necesitamos es que el operador de los cabos en el barco aviente el cabo, lo cache una persona en tierra, ¿sí? Y el de la persona lo fije a la estructura, ¿sí? A estas aquí. Cuando el barco va a salir, el maquinista afloja la tensión del cabo, la persona que está en tierra, una vez que ya está flojo o destensado el cabo, lo saca de aquí y ya se libera. Pero hay barcos que requieren, por norma, eh, poder desamarrarse de una forma rápida por razones de seguridad. Entonces, estos usan otro tipo de estructura, como es el caso de los ganchos. Los ganchos de aquí. Aquí nosotros vemos un gancho, ¿sí? Y aquí está el cabo donde está amarrado en el muelle. Si sucede en el barco algún percance que se requiera que se libere de rápido, ¿sí? No esperar a que suba el maquinista al barco, eche a andar su maquinaria, ¿sí? El malacate, ¿sí? Para destensar el cabo y la persona aquí en la tierra tenga que ir y zafarlo, ¿sí? Entonces, existen estos ganchos que con mover esta palanca, ¿sí? El gancho destraba, ¿sí? Entonces, no se necesita de mayor operación, es muy rápido el libramiento. Esto comúnmente se usa en los barcos con productos en cierto nivel de velocidad, como son los barcos petroleros, los barcos gaseros, los barcos que transportan combustibles, ¿sí? Tienen cierto nivel de riesgo. Entonces, para poderlo separar rápidamente del muelle, pues es muy socorridos. Podemos tener de un solo gancho o combinados, dependiendo de cómo esté organizado el, el sistema de amarres. Otro detalle que se me pasó aquí comentarles, imagínense que tenemos esta estructura, ¿sí? Es muy robusta, es de acero generalmente colado, ¿sí? Tenemos esta placa, muy bien, y imagínense que aquí lo colocamos, lo fijamos con clavos de concreto. ¿Qué pasaría? Pues esta estructura es muy resistente, pero lo que no es resistente es la parte donde está anclado. Entonces, tenemos que hacer un estudio cómo anclar estos de aquí para que quede bien sujeto y no se arranque. Entonces, lleva aquí cómo diseñamos esa estructura para que no se arranque este elemento de amarre. Entonces, sí necesitamos conocer los tipos de fuerzas para poder hacer diseños estructurales adecuados, ¿sí? Si esta fuerza que produce el cabo es pequeña, pues a lo mejor esto es pequeño y la estructura que va a soportar pues también es pequeña. Si la fuerza de jalón es muy grande, obviamente tenemos que diseñarla a elementos más grandes o fuerzas más grandes que estén actuando. Por eso les comento yo que hay en un puerto
en toda la carrera pues, han estado viendo fuerzas y fuerzas y fuerzas, y aquí no les. Y pues tenemos las algunas recomendaciones de cómo podemos amarrar un barco en el muelle. Hay unos que les llamamos traveses, ¿sí? Que tienen un ángulo muy pequeño, y otros que los colocamos aquí, y otros van de esta manera. Entonces, cada uno de ellos lo que va a ayudar es que este amarre, evitar que el barco se mueva hacia adelante o hacia atrás, o que se acerque o que se despegue. Entonces, que no esté ahí libre, ¿sí? Que los grados de libertad que tenga pues, sean los mínimos o los desplazamientos sean los mínimos posibles. Esto, bueno, se va a lograr con todos estos amarres, ¿sí? Hay unos que requieren de más, pero aquí tenemos estas estructuras. ¿Sí? Aquí está el muelle, bueno, aquí está el barco, aquí está el área donde se van a atracar, ¿sí? Y por aquí puede venir donde sale todo el producto, ¿sí? Realmente tuberías, ¿sí? Entonces, estas estructuras pues, tenemos que diseñarlas para el jalón que va a dar el barco, cuando el viento en esta dirección, ¿sí? ¿Cómo voy a diseñar esta estructura? El caso más desfavorable es cuando el viento llega a pegar en esta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a pegar el barco. Entonces, estas amarras pues, tienen que ser lo suficientemente numerosas, resistentes, tanto las amarras como la estructura de amarre. ¿Para qué? Para que el barco no se despegue. Otra condición desfavorable es cuando el viento pega en esta dirección. ¿Por qué? Porque va a tender a hacer el barco hacia adelante. Entonces, o también el viento viene en otra dirección. Entonces, ahí eso es lo importante de conocer los vientos, ¿sí? Como lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, tenemos diferentes elementos. Tenemos un elemento en la parte extrema, tenemos elementos en la parte frontal, en la parte posterior y también en la parte media llegamos a tener estas estructuras. El barco pues también está diseñado para soportar estas tensiones de los cabos, ¿sí? Es ahí el diseño pues ahora sí que construye el barco de los astilleros, en donde van a estar a haber concentraciones de esfuerzos. Vemos que hay esfuerzos de oleaje, esfuerzos de oleaje, de corrientes, de turbulencias, de viento, de cuando amarra, de cuando atraca, ¿sí? Todas esas fuerzas, pues el barco tiene que ser capaz de soportar adecuadamente. Y obviamente muchas de estas fuerzas las transportan o las llevan a los muelles. Estas escaleras, para lo que sirven, es cuando llega un barco grandote, llega con el capitán del barco. Y cuando llega al puerto, sale el capitán del puerto, toma el mando del barco. Para poder subir, ¿sí? Lo que vemos del barco, cuando son barcos grandes, ¿sí? Vemos prácticamente una pared. Entonces, para que pueda subirse una persona, tiene que haber una escalera. Entonces, estas son las que se utilizan para que el capitán del puerto pueda tomar el mando, deja el capitán del barco, poder, ya sea introducir o sacar el barco del puerto. Las defensas son elementos que nos ayudan a amortiguar el impacto del barco sobre el muelle, ¿sí? Esto ocasionado por el choque normal que tiene el barco al llegar al muelle, ¿sí? Aquí no se puede decir que el barco llega y llega tan suavemente
que no le produce ningún impacto. Siempre produce un impacto por la forma de atracar, ¿sí? Entonces, tenemos que para hacer este tipo de estructuras o amortiguar ese impacto, tenemos lo que llamamos defensas. Hay un sistema de defensas fijos y otros les llamamos móviles o colgantes. Y hay uno más que es a base de pilotes. Aquí les pongo los ejemplos de las defensas colgantes y móviles. Aquí vemos un corte en elevación. Estas de aquí son unas ruedas. Vemos. Esto de aquí es viéndolo en planta. Esta rueda pues gira. ¿Sí? El barco viene aquí. El barco viene en esta dirección. ¿Sí? Esta estructura de aquí va a girar. ¿Sí? No va a tener ningún problema. Puede ser una sola rueda, puede ser rueda. Tenemos estas estructuras que están colgando, estas especies de globos, ¿sí? Que la ventaja que tienen es que sube el nivel del mar, sube esta flota. Baja el nivel del mar, pues se hunde. En fin, se van moviendo. Otras que tienen aquí una pantalla, ¿sí? Con estos aditamentos van a disipar la energía del barco. Otros son estructuras todas estas son de hule, ¿sí? Que tienen esta forma. Llega el barco aquí, se impacta y formarse esta estructura absorbe la energía de impacto. Tenemos otras que son a base de un círculo, también una especie como de embudo, ¿sí? De un cono truncado, que también son de hule, y estas pues absorben toda la energía. Y pues, a nivel de esquema pues, no es muy representativo. Tengo aquí estos, ¿no? Que son más ilustrativos estas fotografías. Lo que yo les comentaba, estas especies de globos, que suben y bajan conforme sube y baja el nivel de la marea. El sistema más rudimentario, pues es a base de llantas, que o una de dos, estos pues, generalmente lo traen los barcos de tipo pequeño, no son grandes, no son tan voluminosos, y fundamentalmente esto se ocupan mucho en los barcos pesqueros, que no son tan grandes. No se requiere un sistema de amortiguamiento tan sofisticado. Con eso es más que suficiente. Ya tenemos barcos muy grandes. Vimos que calculábamos la fuerza del impacto y estas estructuras, estos elementos nos van a permitir saber cuál es el idóneo para cada uso. Entonces tenemos algo este de aquí, que es un cilindro. Aquí está el muelle de este lado. Y este cilindro lo que tiene es que si sube el barco, por efecto de la marea baja, pues este de aquí se va moviendo. Tenemos este otro, que es aquí recibe el impacto de la embarcación y ahí se queda. Tenemos, a ver, aquí, que es en la parte extrema cuando el barco, este tipo de defensas, los ocupamos cuando tenemos aquí el muelle y aquí llega el barco. Entonces aquí hay que protegerlo cuando el barco llega y atraca por el fondo. Caso de los barcos de Rorro, ¿sí? Rolón, Roló. La mercancía entra por aquí, los vehículos entran rodando. Entonces es una de las formas de atracar. ¿Sí? Entonces, aquí les muestro algunos de los muchos tipos de elementos que sirven para amortiguar la energía del oleaje. La energía del impacto de las olas, de los barcos. Otro sistema me voy a adelantar un poquito. El otro sistema que es a base de pilotes de amortiguamiento, pilote, este de aquí se hinca
Aquí tenemos el nivel del agua del mar. Aquí viene el barco. Y este barco se va a impactar contra este pilote. Lo que tiene este pilote aquí es una defensa alrededor. Dan de cuenta un anillo, ¿sí? Doble. ¿Qué es lo que sucede? Que viene el barco. Viene el barco, se impacta y esto de aquí lo que va a hacer es que se deforma, ¿sí? Se va a deformar. Esa deformación calculada, evaluada, ¿sí? Va a hacer que se libere la energía de impacto, se amortigua. Entonces, estos pilotes tienen cierta profundidad, cierto anclaje, ¿sí? Y ciertos espesores para permitir que esto de aquí se pueda mover hacia allá, o sea, que tenga, lo vemos así de manera individual, que se mueva hacia acá o hacia otro lado, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos el otro sistema de amortiguación de la energía del impacto de los barcos, ¿sí? Sobre el nivel del muelle. Entonces, este de aquí, pues es un sistema que ha dado también buenos resultados. Se utilizaron estos en el puerto de Dos Bocas, el puerto petrolero, ¿sí? Y ahorita ha dado muy buenos resultados. Entonces, ¿qué estructura es la que podemos hacer? Pues, obedece a muchas situaciones, tipo de terreno, tipo de material disponible, a los costos, a la operatividad, a la eficiencia, a la duración, en fin, a muchos elementos. Y bien, pues esto es lo que tengo preparado para el tema de muelles. ¿Algún cuestionamiento que tengan? ¿Comentario? No, sí, ¿Todo clarito? Pues al ¿No? parecer. Bueno, como son las 9:15, ¿sí? El siguiente tema que vamos a ver es un poco más tardado. Vamos a dejarle aquí y nos veríamos la próxima sesión del día martes.